I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Cordial saludo, amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio. También aquellos que nos sintonizan por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita a que nos acompañe en el día de hoy a este programa que hemos titulado La violencia como fenómeno de salud pública. Para ello nos acompaña una persona bien conocedora de la materia, con quien estaremos trabajando y dialogando al respecto. Él es Camilo Andrés Betancourt Restrepo, de quien conocerán un poquito más adelante. Recuerden que toda la familia de Ipsicol, en cabeza del director general y del representante legal, les envían un caluroso saludo para todos y cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, quien a través de sus habilidades permite y posibilite que este programa llegue a cada uno de sus receptores. Así como saludamos a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escobar Echeverri, quien hoy también nos acompaña. Bienvenido, Carlos. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Cordial saludo para usted, para nuestro invitado, para Jaime y a todos quienes nos están escuchando en los 1110 AM, feliz de compartir con todos ustedes este espacio radial, como siempre comprometido aquí con la cita de cada martes y el día de hoy con una temática que tiene bastante estudio por parte de la academia, lo han abordado desde diferentes enfoques, pero que también tiene varias perspectivas sobre cómo abordar el tema y que sea nuestro invitado más adelante quien nos pueda orientar un poco más sobre la temática que les tenemos preparada el día de hoy, queridos oyentes. Esperemos que sea de su total agrado y que esta sea una fuente de conocimiento inmensa. Efectivamente, Carlos, esperemos que a cada uno de nuestros oyentes, que justamente a través de las comunicaciones que cada uno de ellos tienen, nosotros hacemos la indagación, la pesquisa de contactar estas personas que comparten, que disponen de su tiempo para compartir con nosotros. Y a partir de eso es que pudimos llegar a tener el contacto de Camilo Andrés, que nos acompaña el día de hoy. Antes de iniciar el programa con Camilo, les recordamos que dentro de la familia Ipsicol nosotros también tenemos unos programas a los cuales los invitamos a que nos sintonicen los lunes a las 12 y a las 2 de la tarde, en cabeza del profesional Julio Roberto Ontibón, los miércoles a las 12 del mediodía, en cabeza del director Sergio Andrés Acosta, ¿cierto? Que cada uno de ellos tendrán temáticas bien interesantes. Y obviamente la de los martes, que es esta cita que tenemos con ustedes y que lo hemos hecho ininterrumpidamente en los 4 años pasados en este grupo de trabajo que es Carlos Andrés Escobar y Juan Carlos Ocampo. Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado, Camilo Andrés Betancourt Restrepo. Camilo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación, honrado de compartir esta conversación con ustedes, que sé que va a ser muy nutritiva para todos. Qué bueno, qué bueno. Como siempre les digo que pues ya se está convirtiendo casi que, Carlos y oyentes, como en una frase de cliché. No ha sido fácil contactar a este invitado por sus múltiples ocupaciones, porque es una persona que, si bien es muy joven, es muy dinámica en todas sus acciones académicas, investigativas y profesionales. Por ello le damos las gracias, por ello nos complacemos poder contar con su presencia el día de hoy. Camilo, ¿cómo quisiera que nuestros oyentes te conocieran? ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese Camilo Andrés Betancourt Restrepo?
Pues bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Ya lo has dicho, soy un poco dinámico, multifacético. No entraré en lo de taciturno, pero eh, soy investigador judicial, soy criminalista, soy gestor empresarial, soy psicólogo, eh, futuramente criminólogo y maestrando en psicología forense. Soy docente en varias materias, principalmente las relacionadas con la investigación criminal. Y también soy escritor de poesía y teórico también. Soy dueño de una empresa llamada Elemental Investigaciones Integrales, encargada de todo el proceso de investigación de casos forenses, investigación de casos relacionados con delitos, especialmente todo lo que tenga que ver con delitos sexuales, delitos como homicidio, delitos que incluso contra la administración pública. Entonces, siempre se atiende un poco de todo y se ven muchas cosas relacionadas precisamente con el tema que vamos a tratar hoy. Como pueden apreciar, amables oyentes, nuestro invitado es muy polifacético, como él mismo lo planteaba, en muchas situaciones, pero particularmente con una tendencia bien inclusiva en la parte de la criminología. Por eso, cuando previamente se pudo hacer el contacto con él para clarificar cómo íbamos a denominar la temática, vimos que había un común denominador y era la violencia, ¿cierto? Entonces, la violencia que hoy en día, por estas épocas, en estos últimos años y meses en nuestro país y quizás en el contexto mundial, se viene generando como un fenómeno de salud pública. Entonces, justamente a partir de ahí es que vamos a empezar a dialogar con Camilo frente a todo este proceso. Entonces, quisiéramos como punto de partida, Camilo, que nos hicieras una presentación de lo mismo que nos hacías a nosotros previo a esta puesta en escena del programa. ¿Qué tienes tú pensado en relación a por qué la violencia se viene convirtiendo en un fenómeno de salud pública? Pues bueno, la violencia es un fenómeno que incluso puede parecer abstracto, que lo vemos todos los días en televisión, que en estos momentos de crisis en Colombia vemos en los programas de radio, en la televisión, salimos a la calle y vemos expresiones de violencia, pero también es un concepto difícil de aprender y la asociamos únicamente a aspectos muy fijos y incrustados en nuestra memoria, incrustados en nuestro lado más consciente, por decirlo de alguna forma. El concepto de violencia va un poco más allá e incluso puede que sobrepase nuestras mismas creencias de lo que consideramos como algo violento. La Organización Mundial de la Salud, por allá en el 96, perdón, en el 46, y también más adelante, en el año 2002, definió la violencia como un fenómeno de salud pública que atenta contra la salud de una persona. Y bajo la misma Organización Mundial de la Salud, en sus mismos planteamientos, la salud no solo se concebía como ese aspecto físico superficial, sino también ese lado mental, ese lado emocional, ese lado social de la persona. Quiere decir que violencia es todo lo que atente con toda esa integridad y toda esa estructura de las personas y de los individuos dentro de una sociedad. Pero al ser un problema precisamente social, tiene una connotación pública y al ser un problema que atenta contra la salud, podríamos decir entonces que la violencia
es un problema de salud pública y mucho más es un problema de carácter viral. La violencia también se masifica, la violencia también se promueve, la violencia también se multiplica, la violencia suma más violencia, la violencia resta paz. Es en efecto muy certero lo que usted dice, Camilo Andrés. Yo estoy de acuerdo con usted, pero quiero quedarme con una parte de lo que usted menciona en su respuesta inmediatamente anterior, y es la parte sobre el tema de la violencia, el cual puede traspasar las barreras de lo que nosotros creemos, es decir, puede ir un poco más allá de lo que sería un contacto físico. Yo quisiera preguntarle, Camilo, ¿de qué otras formas nosotros podemos llegar a ser violentos? Bueno, hay varios tipos de violencia que son conocidos. Debemos de primero diferenciar la clasificación que se da de los tipos de violencia a la clasificación que se da de la naturaleza de las violencias. Cuando hablamos de los tipos, podemos hablar de una violencia que puede ser autoinfligida, que puede ser interpersonal, que puede ser colectiva. Cuando hablamos de violencia autoinfligida, hablamos de alguien que, permeado por un contexto que lo presiona, permeado por un contexto que lo angustia, que lo frustra, decide entonces tener conductas suicidas, decide tener conductas autolesivas. Podríamos decir entonces que este sujeto ejerce una violencia a sí mismo, pero no podemos dejar de lado el contexto social que lleva al sujeto o que lleva a la persona a emprender esta serie de conductas. Ahí también diríamos que esa sociedad, esa cultura, esa comunidad ejerce un efecto violento en la psique, en la mente, en el alma, incluso de la persona que emprende el acto. Pero también hay una violencia interpersonal que ya me comunica con un otro, que ya me habla de un otro. Y esa violencia interpersonal puede ser con un miembro de la familia, puede ser con la pareja, puede ser con un menor, puede ser con un adulto mayor, puede ser con un padre, una madre, un abuelo. Y a esto es todo el problema que le llamábamos violencia conyugal, violencia intrafamiliar. Y también está esa violencia interpersonal que se genera con la comunidad, con un conocido, con un extraño. Y cuando vemos delitos como los de homicidio, normalmente, como los problemas que se generan por lesiones personales, como los problemas que se están generando por la baja tolerancia, la frustración de los ciudadanos, y más en estos momentos de crisis por todo el tema del COVID y demás, estamos hablando de una serie de angustias que entran en interacción y generan un fenómeno de violencia. Pero también hablamos de estos casos que fueron tan conocidos en su momento, afortunadamente mermaron, los casos de mujeres asosegadas por agresores que de la nada aparecían con frascos de ácido y se los tiraban a la cara. Había también ahí un fenómeno de violencia interpersonal en el escenario comunitario ejercido por estos miembros de la sociedad. Y también tenemos la violencia colectiva. Nos lleva a hablar de que no solo es violencia cuando yo llego, salgo de mi casa y alguien me trata de agredir físicamente o incluso me apuñala o me agrede de alguna otra manera. No. También es violencia cuando estoy sometido a un Estado o a las leyes de un Estado o a las normativas de un Estado que no respeta los derechos del ciudadano. Cuando lanza unos impuestos o saca unos impuestos fantasiosos que superan la capacidad económica del individuo, y ahí es donde uno dice, ve, ¿y dónde está todo este tema del contrato social? ¿Y dónde está todo este tema del derecho humano? ¿Dónde está todo este tema del respeto a la dignidad humana? ¿Dónde está todo este tema de la equivalencia de poderes, etcétera, etcétera, etcétera?
cuando el mismo sujeto está inmerso en un contexto que económica y políticamente superan su capacidad de respuesta y aparte constantemente lo están coactando de diferentes formas, ahí estamos hablando de un fenómeno de violencia. Pero lo político y lo económico permean la forma en que vemos la realidad social, permean la forma en que incluso interactuamos con el otro. Y ahí es donde hablamos de otro tipo de violencia colectiva, que es la violencia social. Es la que acompaña todo el tema de la forma de pensar de una comunidad que puede promover un escenario de violencia. Veámoslo con un ejemplo: el racismo, el clasismo, el sexismo, entre otras manifestaciones, e incluso el edadismo, del que nos ha hablado la Organización Mundial de la Salud, que es la discriminación por edades. Qué interesantes todos los planteamientos iniciales que nos estás presentando, Camilo, frente a una temática que, si bien es recurrente en la vida, en la cotidianidad de todos, no solamente de Medellín o de nuestros barrios o nuestras comunas, sino los municipios del área metropolitana y en la región del departamento, del país e incluso de otros países y de otros continentes. Particularmente nos debe quedar muy claro cómo todo este proceso de connotación de violencia, de definiciones de violencia, de clases de violencia que tú nos estás ilustrando el día de hoy, hacen parte del proceso, como lo hemos denominado, de la salud pública. Y tú al principio decías, salud pública es porque la violencia atenta contra la salud. Y no podemos dejar de pasar por alto los lineamientos teóricos que se tienen no solamente en el contexto de la presidencia de nuestro país, sino de las gobernaciones y de las alcaldías, que siempre hay un propósito en la atención integral de los seres humanos, de los ciudadanos de cada uno de esos territorios. Haciendo una recopilación, encontramos que el propósito general de la acción integral en cada uno de los territorios es orientar de forma articulada la gestión de los integrantes del sistema de salud en el territorio correspondiente para responder a prioridades de salud de la población y contribuir al mejoramiento de la misma. Entonces, con ese propósito, cada una de esas administraciones públicas van llevando acciones en favor del cuidado de la salud pública. Y es así que prioriza algunas situaciones, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, como el caso que estamos viendo en esta época de hace ya más de 2 años, pero también hay otras prioridades que se vienen trabajando, como es la salud materna, la salud de la mujer, la salud infantil, la salud ambiental, la salud del cáncer, y tres de ellas, de esas prioridades, recalan muy bien aquí. Primero es la salud de la población migrante. Segundo, el consumo de sustancias psicoactivas. Y el tercero, la particularidad de donde vaya a hacerle la pregunta Camilo, es la salud mental, que ella ubica la depresión, las violencias, etcétera, etcétera. Cómo la violencia como fenómeno de salud social se convierte en un indicador de salud mental en nuestros territorios. Pues bueno, la pregunta está muy interesante. Las formas en que se ha analizado el fenómeno de violencia son múltiples. La Organización Mundial de la Salud
nos da cuenta de algunos de los tipos que pueden existir, y cuando nos habla de las naturalezas de violencia, ya nos habla entonces de, por un lado, la violencia física, que puede componerse de golpes, de agresiones que ya alteran el cuerpo como tal, la estructura corporal del individuo, ¿sí? Golpes, lesiones, cachetadas. También está entonces la violencia sexual, que es una integración de la violencia física con ya una connotación sexual por parte del agresor sobre la víctima, en donde altera también el orden de su estructura corporal de alguna manera. Y también entonces tenemos la violencia psíquica, y también tenemos la violencia por privaciones y por descuido. Aquí también se integra el tema de la violencia económica. ¿Qué pasa? Que todas estas formas de violencia física, sexual, económica, etcétera, etcétera, tienen una repercusión directa en mi forma de ver la realidad, tienen una repercusión en mi psique. Entonces, cualquier fenómeno de tipo social, como lo va a ser la violencia, va a repercutir en mi conducta. Es decir, que toda violencia es en principio una violencia psicológica. Cuando estamos midiendo niveles de violencia a nivel estadístico, a nivel mundial, estamos también hablando de una violencia psicológica implícita que hay ahí. No solo se mide la violencia psicológica en la víctima incluso, también se mide la violencia psicológica en el agresor, que muchas veces sin saberlo también ha sido una víctima. Ha sido víctima de un contexto en donde la violencia política, económica y social lo influencian casi que permanentemente, e influencian sus conductas, sus comportamientos, y lo determinan para llegar a ejecutar ciertas actividades específicamente. Actividades que llegarían a alterar el orden social y que llegarían incluso a alterar la integridad de otro individuo, de otro ciudadano. Entonces, más que decir la política pública, que es esa política o ese ejercicio del poder encaminado a la solución de los problemas que surgen en una sociedad y en una comunidad, encaminada a un fenómeno de salud psicológica, tratan de generar desde estas mismas políticas unas intervenciones que aglomeren todo el concepto de salud. Eso es muy difícil, pero no es imposible. Cuando estamos generando un proceso de restablecimiento de derechos para las personas víctimas del conflicto armado, no solo les estamos dando una paz económica, por decirlo así, o no solo estamos promoviendo una paz económica en esa persona o un restablecimiento de derechos en el área económica, también lo estamos haciendo en el área política, también lo estamos haciendo en el área social. Y desde las naturalezas estamos resarciendo un poco de ese daño, tal vez no físico, tal vez no sexual, pero al menos sí desde el lado de las privaciones y el descuido, tal vez desde el lado de las victimizaciones secundarias, que es ese manto de ausencia del Estado frente a un estado de victimización por parte de un pueblo, y claramente entonces de esa violencia psicológica que sufrió esa persona. Entonces vemos que todo proyecto encaminado a la paz, todo proyecto de salud pública o de política pública encaminado a la paz, encaminado al bienestar, va a tener una repercusión de resarcimiento en cuanto al resarcimiento por la violencia psicológica en una persona. No tenemos estadísticas en Colombia respecto a violencia psicológica específica. Tenemos estadísticas en cuanto a violencia física. Tenemos estadísticas en cuanto incluso accidentalidad vial. Tenemos estadísticas de muchísimas cosas. Tenemos estadísticas de violencia sexual en Colombia, estadísticas que se dividen por sectores. Tenemos encuestas de victimización que las hace el DANE.
pero no tenemos algo de violencia psicológica. Primero, porque el concepto de violencia psicológica todavía es muy desconocido y es muy abstracto. Y segundo, porque todo tipo de violencia ya se entiende en un inicio como violencia psicológica. Lastimosamente, y aquí sí vale la pena generar este punto de vista crítico e incluso a modo de pregunta, lastimosamente es poco el tratamiento que se hace, aún es poco el tratamiento que se hace sobre la víctima, un tratamiento que debe ser jurídico en cuanto al tema de restablecimiento de derechos, debe de ser político en el sentido de que se debe prevenir que esto vuelva a suceder y debe ser claramente psicológico para tratar de minimizar al máximo los daños generados por el hecho violento. Con base en todo lo que estás planteando, Camilo, sería apenas coherente preguntarse cuál ha sido la participación desde la institucionalidad en relación a los gobiernos de turno frente a todo este proceso. Y de una u otra forma ya tú estabas dando respuesta, particularmente por la experiencia y por la experticia tuya. Te hice la pregunta acerca de la salud mental, porque como tú mismo lo planteabas, efectivamente estamos llenos de datos en el DANE y en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, descentralizadas también, de datos estadísticos de algunas otras situaciones. Tú como criminólogo, como criminalista y posterior criminólogo, debes estar con unas agendas muy grandes y con unas bases de datos muy grandes de cantidad de violencia, muertes por esto, muertes por lo otro, pero ese proceso de la salud pública a partir de la salud mental es lo que nos sigue llamando la atención. Y bueno, ya nos dices que no hay muchos datos al respecto y que desde la institucionalidad se tiene una deuda con la comunicación hacia las comunidades y hacia la sociedad misma de esos datos. Lo que sí es claro entonces es que eso se viene haciendo en la parte privada. Y esa parte privada lo hacen, bueno, parte privada o parte pública también, porque yo voy a mencionar es la academia. Y de ahí entonces tenemos la presencia de universidades públicas o privadas que vienen generando todo ese proceso. O, en el caso tuyo particularmente, que te decides a crear Elemental Investigaciones Integrales como una apuesta de decir a las instituciones, de decir al Estado, mire que nosotros también, con base en nuestras experiencias, podemos aportarle elementos de solución a toda esta situación. ¿Cuáles son los lineamientos por los cuales se genera Elemental Investigaciones Integrales en relación de esto? Pues bueno, surge en primera medida de una necesidad gigantesca. No hay investigadores conocidos y reconocidos, no hay muchos, de que los hay, pero no hay muchos investigadores judiciales, investigadores privados. Dejamos ese poder investigativo en el imaginario colectivo normalmente a los entes de control formal, se lo dejamos a la policía, se lo dejamos a Fiscalía, se lo dejamos al CTI, a la DIJÍN, a la SIJÍN, pero ¿y qué pasa entonces cuando no se trata de investigar meramente un delito, sino también de organizar la defensa y de estructurar la defensa de una persona que está siendo acusada y que no tiene el conocimiento de que existen investigadores privados que pueden ayudar a su defensa? Es decir, una persona está siendo acusada por un homicidio
y él dice que es inocente. La fiscalía está diciendo que no lo es. Si nos vamos únicamente con lo que está diciendo la fiscalía, que tiene todo un equipo médico, un equipo de peritos, un equipo de expertos, de investigadores, de criminalistas, un equipo de abogados gigantesco para poder entonces esgrimir o corroborar la tesis que ellos plantean. Y lo vemos en equiparación con la defensa, que tiene un abogado y puede ser incluso un abogado de oficio que puede ser muy bueno, pero está muy ocupado, no tiene investigador, no tiene un perito al lado, no tiene un experto en ciencias forenses al lado, no tiene a alguien que también le ayude a estructurar su defensa o hallar las pruebas de su inocencia. Ahí entonces diríamos que hay un desequilibrio de poderes gigantesco. Y qué bueno entonces sería, a partir de esa necesidad que surge, poder hacer algo por esa persona y estar ahí y decir, venga, nosotros somos esos investigadores que usted necesita, nosotros somos esos peritos que usted necesita frente a este caso. Y no solo frente a un caso de homicidio, frente a un caso de homicidio, delito sexual, delitos contra la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso pasa, y pasa mucho. Y muchas veces el mayor enemigo de un proceso de defensa es la ignorancia. Y el mayor enemigo en un proceso de restablecimiento de derechos es la ignorancia. En un proceso de restablecimiento de derechos en donde se emite una demanda contra el Estado en un proceso administrativo por haber sido víctima del conflicto armado, en donde perdió a sus familiares, en donde perdió a sus seres queridos, en donde perdió incluso partes de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el restablecimiento que yo merezco? ¿Solamente es un restablecimiento económico? ¿No merezco algo más? ¿No merezco que se tenga en cuenta también mi dignidad, el daño psicológico que se generó, la dignidad, la estabilidad, el bienestar que yo perdí en relación a eso? Para eso también está Elemental, para decir, venga, aquí tenemos el equipo idóneo para probar ese daño y que también el Estado vea ese daño. ¿Sí? Lo mismo con procesos civiles, con procesos laborales y con procesos realmente de todas las áreas del derecho en donde tiene cabida una investigación. Ahí sí, como dicen, dame las pruebas y te daré el derecho. Nosotros nos encargamos de recopilar esas pruebas. Así es, Camilo, y aprovechando que tocamos temas de derecho y también justicia, me nace preguntar algo precisamente sobre el tema, sobre cómo debería operar la justicia en caso de que, digámoslo así, un crimen se haya consolidado. Y esto a nivel mundial lo han abordado de dos maneras. La primera es la forma de hacer justicia, digamos, de una manera retaliativa. Él tiene que pagar una condena estando tantos años en prisión por determinadas conductas denominadas delictivas. Esa ha sido una visión, la retaliativa. Y la segunda es una que va más hacia recapacitar, hacia tratar de reinsertar el sujeto a la sociedad, digamos, a través del trabajo comunitario, el trabajo social. Entonces, teniendo en cuenta este planteamiento, me gustaría ponerlo en síntesis con la temática que nos convoca el día de hoy, Camilo, y yo quisiera preguntarle ya concretamente qué es más efectivo para reducir estas situaciones de violencia, para que no sea un problema de salud pública. ¿Será de pronto la retaliación o será la rehabilitación? Yo creería que antes de iniciar con la puesta de las opciones de rehabilitación o retaliación, yo pensaría que es supremamente importante emplear el paradigma de la comprensión, lo que decía anteriormente. Lastimosamente no tenemos suficientes datos para elaborar las acciones debidas y vemos que las formas de violencia también avanzan. Es decir,
La violencia no es un fenómeno social estático. Si la sociedad avanza, el fenómeno de violencia también avanza. Y en ese sentido es completamente necesario que todo el que pueda realmente, sea ciudadano, sea institución privada, sea institución del Estado, realmente emprenda una búsqueda de qué es ese concepto y esas nuevas formas de violencia en búsqueda de su prevención. Yo pensaría que desde lo que nos dice César Beccaria hasta lo que nos dice Foucault, de nada sirve un mero castigo sobre una persona que emprende una conducta que en este caso podríamos llamar una conducta violenta, si no se genera también ¿cómo lo diríamos? Una resocialización en ese individuo, más que una rehabilitación, porque incluso decir rehabilitación implicaría que es un sujeto que está enfermo. Y si es un sujeto que está enfermo, ¿quién lo enfermó? Hablaríamos de una enfermedad de corte social. Entonces, ¿dónde está la enfermedad? En la sociedad. Podríamos decir eso. E incluso Enrico Ferri nos lo decía. El crimen y la violencia es el síntoma de la sociedad, es la enfermedad de la sociedad, es la patología social. Esa rehabilitación, podríamos decir, en un inicio, que podría ser generando una estabilidad nuevamente en esa persona, identificando primero cuáles son las causas de la criminalidad. Por ejemplo, si vamos a ver un fenómeno de violencia, podríamos decir el hurto. Y si vamos a las cárceles, ¿quiénes son los que hurtan? ¿Y bajo qué modalidades hurtan? Los que hurtan en la calle, listo. Los que hurtan en la calle, ¿de qué estrato socioeconómico son? ¿Qué instrucción han recibido? ¿Qué educación tienen? ¿Qué garantías han recibido por parte del Estado o han sido ignorados por parte del Estado? Resarcir, más que una rehabilitación, es un resarcimiento con el delincuente o con el sujeto que emprende el delito, incluso, para no sonar peyorativos ni mucho menos. Es un resarcimiento en donde se busca que esas formas o esas causas sociales que llevaron al mismo a la comisión de un acto delictivo y un acto por ende violento, al menos se reduzcan para que este sujeto realmente pueda volver a la sociedad como un ente productivo, por decirlo de alguna manera, desde una perspectiva más funcionalista incluso. Camilo, muy puntual todo lo que nos planteas, muy informativo, desde la parte científica, pero desde, como tú lo decías al principio, desde la parte cotidiana, de que nuestros oyentes y muchas otras personas que puedan tener acceso a información como esta, se puedan ubicar en ese contexto. Escuchándote, recordaba en alguna oportunidad un comentario que se hizo en la Cámara de los Lores en Inglaterra cuando estaban discutiendo la situación de si otorgar o no la visa Schengen para los colombianos, y algunos de los personas que asistían allá planteaban que no era procedente permitir que los colombianos pudiesen acceder a esa visa por la calidad de su genética violenta, ¿cierto? Y decían que ser colombiano es nacer violento. Y hoy en día, con tu discurso, el día de hoy con esta temática, lo estamos viviendo de tu narrativa,
pero yo sé que nuestros oyentes están haciendo una retrospectiva en sus imaginarios de pensar, de mirar que vivimos en un periodo muy, muy oscuro de nuestro país, reflejando todo este proceso de violencia. ¿Podríamos decir entonces que en Colombia hemos naturalizado la violencia como una opción de vida y que por eso se ha consolidado como fenómeno de salud pública? Mira, hay un autor muy bueno que se llama Johan Galtung, creo que lo estoy diciendo bien. Galtung nos plantea la idea de la violencia desde unos tipos diferentes a los mencionados por la OMS. Él nos dice que existe, sí, una violencia directa en donde hay alguien que actúa y alguien que es dañado en relación a dicha actuación, sí, pero también nos habla de un trasfondo, de algo que permanece oculto a la vista social, a la conciencia social. Y él nos va a decir que eso va a ser la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es aquella que hace parte de los discursos más coherentes, entre comillas, de una sociedad para justificar un tipo de violencia. Hace más de 60 años, cuando se argumentaba el deber ser de la mujer dentro del hogar, sin saber que eso era también una forma de violencia. Esa violencia estructural que estaba incluso avalando la cosificación de la mujer como una propiedad de su cónyuge, como una propiedad de su marido, o incluso hace 200 años donde seguíamos viendo el mismo fenómeno. Eso se conoce como una violencia estructural que influenciaba o determinaba, por decirlo de alguna manera, la conducta de las personas. Entonces, si eso era un discurso avalado, si era un discurso que se promovía por mero condicionamiento, se iba a hacer viral prácticamente ese planteamiento y por ende esa conducta de cosificación. Ahí ya llegábamos a algo que es la violencia cultural. Entonces, desde un mero planteamiento, desde una sola idea, se puede ver cómo esta influencia en la conducta de las personas y cómo esa conducta de las personas podían llegar incluso a explicar un fenómeno de violencia directa. Entonces, cuando una violencia estructural se vuelve una violencia cultural, es decir, algo que hace parte de la gente, de la conducta de las personas, se está comenzando a generar una normalización de esas formas, una normalización de esas conductas que nos llevan a una violencia directa. Y eso es lo que precisamente vemos en Colombia, que hemos estado por mucho tiempo, por muchos años, viviendo desde unos paradigmas que lo que hacían era dividir, que lo que hacía era promover un discurso violento, promover una acción violenta, promover incluso un patrón de pensamiento violento, en donde decíamos, ese bandido que están mostrando en la televisión, que lo maten, que le hagan esto, que le hagan aquello, ¿sí? O incluso donde vivimos una doble moral respecto de la figura antagónica de el malo es malo, pero si el malo hace este tipo de cosas, ya no es malo, sino que es bueno, ¿sí? Que es el mismo dilema que se genera con los superhéroes. Con los grupos, no me voy a detallar mucho en esto, pero algunos grupos sociales que han ejercido un papel antagónico desde una perspectiva social por unos órganos de poder específicos. En Colombia está pasando eso, vivimos una sociedad dividida, ya nadie sabe cuál es la verdad, la sociedad está confundida, tienen unos parámetros culturales que los orientan a diferentes formas de violencia y por ende a una violencia directa. No estamos determinados biológicamente a una violencia, pero sí
hay un contexto social que nos lleva a normalizar esa violencia, nos lleva a pensar que entonces un día en Colombia en el que haya paz es un día imposible. Muy complejo esa última expresión que tú planteas, que un día en Colombia en el que haya paz sería muy imposible. Desde el Pero, imaginario. bueno, perfecto. No. Desde el imaginario. Desde el imaginario, desde el imaginario. No, Ok, para mí sí es posible. ok, Para mí sí es posible. Pero se genera ese fatalismo, se genera esa idea de normalización de la violencia a tal punto en el que pensar en un día sin violencia en Colombia es prácticamente imposible para el perfecto. sujeto. ¿Y por Listo. qué es prácticamente imposible? Porque está permeado por un contexto que nunca le ha dado la posibilidad de decir, hoy es un día en Colombia con paz, hoy es un día en Colombia sin violencia. ¿Es posible? Claro que sí. Tomás Moro nos lo decía, utopía no es un camino imposible, utopía únicamente es el camino que no hemos alcanzado todavía. Y justamente ese camino es el que, por ejemplo, en estas movilizaciones, en estas manifestaciones de las cuales vivimos absorbiendo en los últimos meses y años en nuestro país, es que sí se da, que sí se puede, porque esa frasecita ya no es una frase de cliché. Es una frase real, los buenos somos más. Y se han presentado acciones no violentas, y se han presentado acciones artísticas, y se han presentado acciones folclóricas, y se han presentado acciones reflexivas, científicas, investigativas, de todos los contextos, para entregar alternativas de solución, alternativas de manejo, alternativas de entender esta situación. O sea, que una vida en este proceso colombiano sin esa violencia sí puede ser posible, en la medida en que todos y cada uno de nosotros como colombianos y colombianas que son y somos, participemos activamente de todo este llamado y de todo este compromiso que tenemos. Pero eso no es una situación de unos pocos, eso no es una situación del gobierno solamente, o de los coordinadores de las movilizaciones, o de los de primera línea. No, esto es un compromiso de todos. De comprometernos, de posibilitarnos, de empoderarnos, de que esto lo podemos hacer diferente con la participación de todos y cada uno de nosotros. Y eso generará acciones de paz, y eso generará acciones que nosotros estamos buscando. Y de pronto le podemos generar con argumentos, pero también con acciones, a esas personas que ven en la violencia la posibilidad de continuar en este proceso, respuestas diferentes. Hay un autor, hay dos autores que yo quisiera mencionar. Uno de ellos es Zizek, que habla de violencia y habla de la violencia del Estado, habla de la violencia de ciertas normas, habla de la violencia de las formas sociales. Y no lo hace desde una perspectiva de abolicionista, ni anárquica, ni mucho menos. Él dice, hay cierto ejercicio del Estado que podría considerarse violento. Por ejemplo, el mismo derecho en relación a sanciones es una forma de violencia que está limitando la acción de un individuo o le está generando un castigo por una acción. Y digamos, es una violencia a la que nosotros llegamos a aceptar hasta cierto punto, dándole unos límites de acción y decir, bueno, de aquí no te pasas.
El problema es que hay ciertos sectores en donde esa violencia, una violencia divina, eh, que viene de formas de poder estructuradas en una comunidad, en una sociedad, eh, ya comienza a traspasar esos extremos, a traspasar esas barreras y a generar lo que llamamos ahorita violencia estructural. Y a eso voy con algo que decía Foucault: el poder es una bestia indomable. Y a veces esas mismas ansias de poder por parte de algunos grupos pueden llevar a que el fenómeno de violencia se haga viral, se promueva cada vez más. Y yo creo que entonces en ese sentido lo que necesita el país en estos momentos, más que decir ellos tienen la razón o nosotros tenemos la razón y que los grupos se dividan y nosotros somos de tal grupo de jóvenes y nosotros somos de tal grupo de ultraderecha y nosotros somos de tal grupo de ultraizquierda. No, no se trata de eso. Es de volver a revivir un poco de la lógica, al país, y también revivir la pasión por la vida. Aristóteles decía una cosa súper bonita a su hijo, y le decía: hay muchas pasiones que te van a hacer daño en la vida. Si vives únicamente de la pasión del amor, si vives únicamente de la pasión del deseo, te va a hacer daño. Pero si vives de la pasión de la lógica y vives de la pasión del amor puro, del amor por la vida, pues vas a ser muy feliz. Y nosotros tenemos que revivir esas dos pasiones para volver a ser felices en Colombia, que no quiere decir que no lo seamos, pero volver a vivir una felicidad de paz. Qué bien, Camilo, muy bonita esa reflexión. Digamos, para ir finalizando el programa, el tiempo en radio es corto, así que me quiero despedir con la última pregunta, y es: ¿cómo ponemos toda esta situación de la violencia como fenómeno de salud pública en sintonía con la paz? Bueno, si se mitigan esos factores que promueven el desarrollo de la violencia y se genera una conciencia respecto de las formas idóneas para la resolución de conflictos, se comienza a generar la paz. Pero hay que diferenciar las formas de violencia, hay que diferenciar las violencias, porque eso nos va a hablar de un actuar y un pensar diferente e incluso de un contexto social diferente, tanto en las víctimas como en los agresores. No es lo mismo entonces los perseguidos políticos a la violencia intrafamiliar. No es lo mismo entonces la violencia intrafamiliar al delito sexual. No es lo mismo el delito sexual a los delitos por hurto. Los agresores en este caso tienen una serie de connotaciones sociales, culturales, de pensamiento, un patrón de vida que los lleva precisamente a la comisión de ese acto. Hay que entender primero a ese actor, hay que entender a ese sujeto violento, hay que entender a la víctima, hay que realizar más estudios al respecto para poder entonces generar unas campañas exitosas en cuanto a la prevención. Pero principalmente hay que seguir interactuando con la gente, hay que seguir motivando e incentivando diferentes formas para resolver las situaciones que llevan a un sujeto a emprender una conducta violenta. Definitivamente, como dice nuestro invitado el día de hoy, Camilo Andrés Betancur Restrepo, hay que entender al otro en sus particularidades, en sus posibilidades, en sus especialidades. ¿Para qué? Para poder lograr sintonía con la paz, como la que queremos llegar con este programa. Yo creería que también hay algo, y es no solo eso en cuanto al sujeto violento, pero también hay que mirar quiénes son las víctimas, es decir, cuál es el contexto de las víctimas. Las víctimas a veces son víctimas por desconocimiento, las víctimas a veces son víctimas porque están en un contexto vulnerable. Y en ese caso vamos a ver diferentes formas de vulnerabilidad. Vamos a ver que hay una vulnerabilidad personal, que hay una vulnerabilidad relacional, que hay una vulnerabilidad contextual.
y es el Estado, a través de sus múltiples políticas públicas, los que debe dar cuenta de esos factores de vulnerabilidad que están promoviendo estados de victimización, que están promoviendo que realmente haya una desigualdad de poderes en donde un sujeto es victimario y otro sujeto es víctima. Si podemos llegar a comprender esos dos escenarios, esos dos mundos que son víctima y victimario, que son sujeto violento y sujeto que es violentado, podremos entonces encaminar las acciones sociales a unas ideas de paz y a unas acciones orientadas a la paz. Sí, señor. Justamente con esas palabras damos por terminado el día de hoy nuestro programa con unas acciones orientadas a la paz. Él es Camilo Andrés Betancourt Restrepo, quien nos acompañó el día de hoy, a quien le damos un profundo agradecimiento por participar y por acompañarnos. Feliz tarde, feliz día, Camilo. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los oyentes. A ustedes, oyentes, los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los martes a las 12 del día por los 1110 AM de UPB Radio o por radiobolivarianavirtual.com para que nos sigamos sintonizando con la paz. A Carlos Andrés Escobar, a Jaime Alberto Marín, muchas gracias por estar aquí en este programa, y ustedes recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita para que nos sigamos sintonizando con la paz el próximo martes. Feliz resto de día. Slightly hungover, maybe slightly blue. Slightly